Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente creo que os va a encantar. Preparaos para un poco de salseo, de esos que nos gustan a todos. Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y bueno, de las explosivas revelaciones que han surgido en torno a su vida personal y sobre todo, de sus relaciones con dos mujeres muy importantes, Demet Özdemir y Diletta Leotta. Agarraos porque esto se pone interesante. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordaros que si os gusta el contenido que hago, si os gusta chismear un rato conmigo, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Y por supuesto activad la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo. Ahora sí, hablemos de Can Yaman. Un hombre que, decime vosotros, levanta pasiones allá por donde pasa. Un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y por supuesto, su innegable atractivo físico. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida personal de Can Yaman es tan seguida como su carrera profesional. Y es aquí donde entran en juego dos nombres que han marcado su vida, Demet Özdemir y Diletta Leotta. Dos mujeres que a su manera han dejado una huella imborrable en el corazón del galán turco. Y dos relaciones que han estado plagadas de rumores, especulaciones y sobre todo, mucha pasión. Empecemos con Demet Özdemir. Para muchos la relación entre Can y Demet es más que una simple historia de amor. Es un cuento de hadas moderno que surgió en el set de la exitosa serie Erkenci-Kuş. La química entre ellos era palpable, evidente y traspasó la pantalla. Los fans obviamente enloquecieron. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ship más popular de las redes sociales. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre Can y Demet era analizado, diseccionado y celebrado por sus seguidores. Hashtags como #CanDemet o #CanEm inundaban las redes sociales, convirtiendo cada noticia, cada fotografía en un evento global. La serie Erkenci-Kuş no solo fue un éxito en Turquía, sino que se catapultó a la fama internacional, llegando a países de Latinoamérica, España e incluso Estados Unidos. La trama, centrada en una historia de amor juvenil y llena de comedia romántica, atrapó a millones de espectadores. Pero sin duda lo que más cautivó al público fue la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su actuación era tan natural, tan creíble, que era imposible no dejarse llevar por la magia de su relación en la pantalla. Pero como suele ocurrir con los cuentos de hadas, la realidad a veces es mucho más compleja. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación formal, los rumores y las especulaciones sobre un romance entre Can y Demet fueron constantes durante la grabación y emisión de Erkenci-Kuş. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos cálidos y cercanos. La prensa rosa se frotaba las manos con cada nueva imagen, con cada nuevo rumor. Parecía que el amor había florecido entre los dos protagonistas de la serie. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando momentos íntimos que alimentaban aún más las fantasías de los fans. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Después de la finalización de Erkenci-Kuş, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse. Las apariciones juntos se volvieron esporádicas, las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente. Y por supuesto, empezaron a surgir rumores de una posible ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Qué había provocado el distanciamiento entre la pareja favorita de Turquía? Las teorías fueron muchas y variadas. Algunos apuntaban a la presión mediática, al constante escrutinio público que había afectado la relación. Otros a diferencias irreconciliables entre Can y Demet, a proyectos profesionales que los habían alejado. Incluso hubo quienes insinuaron la existencia de terceras personas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la verdadera razón del distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Un misterio que alimenta aún más la leyenda de su amor. Y es que a pesar del tiempo transcurrido, muchos fans siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. Pero la historia de Can Yaman no termina aquí. Porque después de Demet, apareció en su vida otra mujer que también revolucionó los titulares de la prensa rosa, Diletta Leotta. Diletta es una famosa periodista deportiva italiana, conocida por su belleza, su carisma y su profesionalismo. Una figura mediática en Italia, con una gran presencia en televisión y redes sociales. La relación entre Can y Diletta fue un torbellino,
un romance intenso y apasionado que acaparó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Desde el primer momento Can y Diletta no escondieron su amor. Se les veía juntos en Roma, en Estambul, en diferentes destinos turísticos. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, demostrando al mundo lo enamorados que estaban. Incluso se habló de un posible compromiso, de una boda inminente. Parecía que Can Yaman había encontrado, por fin, a su alma gemela. La prensa italiana se volcó con la noticia, publicando reportajes y exclusivas sobre la pareja. Diletta además se convirtió en un objetivo constante de los paparazzi, que la seguían a todas partes para capturar imágenes de su vida con Can. Pero, nuevamente, la felicidad no duró para siempre. Después de varios meses de romance, la relación entre Can y Diletta empezó a tambalearse. Los rumores de crisis se hicieron cada vez más fuertes. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Can Yaman y Diletta Leotta habían roto. Una ruptura que sorprendió a muchos, ya que la pareja parecía estar más enamorada que nunca. ¿Qué pasó esta vez? ¿Qué había provocado el final de este romance aparentemente perfecto? Según algunas fuentes, la diferencia de estilos de vida entre Can y Diletta fue un factor determinante. Can, un hombre más reservado y discreto, no se sentía cómodo con la constante exposición mediática a la que Diletta estaba acostumbrada. Diletta, acostumbrada a la atención constante de los medios, quizás no entendía la necesidad de privacidad de Can. Además, se rumoreaba que la familia de Diletta no aprobaba la relación con Can, considerándolo un hombre demasiado impulsivo y poco estable. La diferencia de culturas y la barrera del idioma también pudieron influir en la decisión. Otras fuentes apuntan a la presión de los fans, que no terminaban de aceptar a Diletta como pareja de Can. Los seguidores de Demet Özdemir, en particular, no le perdonaban a Diletta haber ocupado el lugar de su ídolo en el corazón de Can. Los ataques y las críticas en redes sociales fueron constantes, y seguramente afectaron la relación entre Can y Diletta. El acoso virtual que sufrió Diletta fue intenso, con mensajes ofensivos e incluso amenazas. Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué secretos íntimos se revelaron en estas relaciones? Bueno, aquí es donde entramos en terreno especulativo, porque la verdad es que la mayor parte de lo que sabemos son rumores y conjeturas. Pero basándonos en lo que se ha filtrado a la prensa y en lo que los propios protagonistas han dejado entrever, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. En el caso de Demet Özdemir, se dice que la presión de los fans fue un factor clave en el distanciamiento. La constante exigencia de que confirmaran su relación, la obsesión por cada detalle de su vida privada, pudo haber generado una tensión insostenible entre ellos. Además, se rumorea que Demet era más reservada y discreta que Can, y que no se sentía cómoda con la intensidad de la atención mediática. Demet siempre ha mantenido un perfil bajo, enfocándose en su trabajo y evitando la polémica. En cuanto a Diletta Leotta, se dice que su relación con Can fue demasiado intensa y apasionada desde el principio, lo que pudo haber generado una sensación de agobio en ambos. Además, se rumorea que Diletta tenía expectativas muy altas en cuanto al compromiso y al futuro de la relación, y que Can no estaba preparado para dar ese paso. También se ha hablado de diferencias culturales y de valores entre ambos, que pudieron haber dificultado la convivencia. Diletta, con una vida social muy activa y una agenda llena de compromisos profesionales, quizás no encontraba el tiempo necesario para dedicarle a la relación. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. La verdad es que solo Can Yaman, Demet Özdemir y Diletta Leotta saben lo que realmente sucedió en sus relaciones. Pero lo que sí es cierto es que estas historias de amor han generado una gran expectación y han mantenido a los fans en vilo durante mucho tiempo. Y es que la vida amorosa de los famosos siempre genera interés y curiosidad. Y ahora, después de este recorrido por las turbulentas relaciones de Can Yaman, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. Hemos visto cómo el romance con Demet Özdemir surgió en el set de Erkenci y se convirtió en una obsesión para los fans. Hemos analizado las posibles razones del distanciamiento entre Can y Demet, desde la presión mediática hasta las diferencias personales. También hemos explorado la intensa y apasionada relación con Diletta Leotta, y las razones de su ruptura, desde la diferencia de estilos de vida hasta la presión de los fans. Y por supuesto, hemos especulado sobre los secretos íntimos que pudieron haber influido en el final de estas historias de amor. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda claro es que Can Yaman es un hombre que despierta pasiones.
Un hombre que ha sabido conquistar al público con su talento y su carisma. Y un hombre que sin duda seguirá dando que hablar en el futuro. Ya sea por su carrera profesional o por su vida personal. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo lleno de salseo y de revelaciones. Quiero agradecerles a todos por estar ahí, por ver mis vídeos y por apoyar mi canal. Significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos algún día? ¿O creéis que Can encontrará el amor verdadero en otra persona? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, quiero saber qué pensáis. ¿Cuál de las dos relaciones os pareció más genuina? ¿Creéis que la presión mediática fue un factor determinante en ambas rupturas? ¿O pensáis que las diferencias personales fueron la principal causa? Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!